Sole Pérez López es concejala de Compromiso en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Es diplomada en Relaciones Laborales y Economía. Desde que tenía 18 años viene desempeñando diversas actividades en distintas instituciones y movimientos vecinales y juveniles. Está soltera y le gusta la novela negra, la familia y los amigos. Sole Pérez, bienvenida. Bien hallada, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación en lo que consideramos un espacio para hablar de 4 años de gobierno o 4 años de responsabilidad en la oposición, porque el hecho de ser oposición, y aquí vamos aclarando cosas para la opinión pública, no quiere decir que no se tenga responsabilidad. Exacto, no solo se tiene responsabilidad, tenemos mucha obligación. Es tan necesario un grupo de gobierno como una oposición que fiscalice toda esa labor. Y ahí desde Compromiso la estamos realizando fielmente desde el primer día que se nos dio esa responsabilidad en las urnas. ¿Es fácil o complicado hablar de oposición ante una mayoría absoluta? Es muy complicado. Es muy complicado por las trabas, los obstáculos y los escollos que se ponen. Nosotros estamos haciendo una labor de fiscalización, como le comentaba, muy ardua. A veces no es fácil para nada estar con los medios que nos ponen. No tenemos un despacho, tenemos que contar pues con la buena voluntad de los funcionarios para que nos dejen una silla, una mesa para poder ver a diario los expedientes, los decretos, y para que nos envíen documentación. Nos cansamos de remitir escritos y aún así no nos lo facilitan, pero bueno, es nuestra labor y seguimos haciéndolo lo mejor posible. Usted ha tenido y tiene bastante vinculación con diferentes administraciones e instituciones, e incluso a nivel europeo. Hablamos Cabildo, podemos hablar del Gobierno de Canarias. Ha conocido esa realidad desde otro desempeño. Ahora, cuando entra en política activa, aunque sea en la oposición, ¿es muy diferente a lo que se esperaba o no? Totalmente diferente. Hablar del Parlamento, colaborar con el Parlamento Europeo, estar en 6 o 7 consejerías del Gobierno de Canarias o en el Cabildo de Gran Canaria, y estar ahora en el Ayuntamiento, son mundos paralelos. El lado bueno que tiene el Ayuntamiento, yo siempre lo he dicho, es la institución, el Ayuntamiento es la institución municipal más cercana al ciudadano, y eso tiene desde luego muchas ventajas que a mí personalmente me satisfacen un montón. Donde se hace política de verdad, y no es que la otra no sea política de verdad, pero es la política más que de verdad, más cercana, la política real. Sí. La política real, donde hay que lidiar, en el buen sentido de la palabra, con el ciudadano, cosa que a lo mejor no pasa tanto en el Cabildo, en menor medida en el Gobierno de Canarias, y no le cuento ya en el Gobierno de España. Sí, y bueno, también he tenido la oportunidad de trabajar en un ministerio. Son totalmente diferentes, no se puede comparar ni menospreciar una y otra, pero sí es cierto que notas los problemas reales del vecino, del familiar, del día a día. Cuando un vecino tiene un problema, no acude al Parlamento Europeo. La primera puerta a la que toca, si toca es porque tiene una necesidad, porque si todo va bien no hay necesidad de, valga la redundancia, de tocar a distintas instituciones, es el Ayuntamiento. Y por eso, aunque sea el más sacrificado, yo creo que a la larga es el más satisfactorio. En mi caso personal estoy contenta por ello. En su acumulada experiencia en todos esos niveles, ¿por qué se decanta en entrar en política y en San Bartolomé de Tirajana en particular? Yo resido en San Bartolomé de Tirajana y hasta que encontré Compromiso no había encontrado un partido que estuviese tan cercano a los vecinos y vecinas. Yo creo que se cumplía. Yo había, como ciudadana, había demandado varios servicios, nadie hacía caso, se gobernaba de espaldas, y de hecho se sigue haciendo de espaldas al vecino, y yo creo que Compromiso, considero que Compromiso es la fuerza política que demandan los contribuyentes, que demandan todos los vecinos de San Bartolomé de Tirajana,
Por eso me gustó el equipo, tuve la oportunidad de participar en el programa electoral y al final pues digo, pues otra forma de participar, estaba en colectivos vecinales, movimientos juveniles, digo pues otra forma más de implicarme y de contribuir para que el municipio donde viva sea un lugar un poquito mejor para vivir. La pregunta de rigor, la pregunta lógica es ¿cómo ve San Bartolomé de Tirajana después de estos 4 años? Vamos a ver, yo tengo una realidad que no es la realidad que sale en la prensa. Tengo la realidad de los vecinos. No se explica cómo un municipio que tiene 140 millones en las arcas municipales, que está bien que seamos un municipio saneado, y no voy a decir lo contrario, tengamos tantas deficiencias. Cómo se ha recortado en servicios sociales y sobre todo que sufren la parte más débil de esta sociedad. Yo no lo veo tan bien como lo ven, salen los periódicos los fines de semana, porque es la realidad que me transmite y otra cosa no, pero caminamos, visitamos los vecinos día a día durante estos 4 años. Por tanto, mi realidad no es tan optimista como la quiere hacer ver una mayoría absoluta que desde luego ha pasado con estos 4 años. Si me permite la expresión, le ha sobrado 3 años y medio porque se está poniendo las pilas en estos 5 meses antes de las elecciones. Por lo tanto, su papel dentro de la oposición ha sido más beligerante o más luchadora, beligerante siempre en el término político. Sí, sí, por supuesto. Más luchadora, ha sido una oposición, digamos, más acentuada o no. Sí, nosotros vamos a ver. De lo que en un momento determinado pudiera aparentar, ¿no? Que ha sido más bien un mandato relativamente tranquilo. Sí, nosotros siempre hemos fiscalizado, yo creo que ha sido el partido de la oposición que más notas de prensa hemos sacado, que más hemos denunciado y que nos hemos hecho eco de las demandas vecinales, de las sugerencias que no solo nos hacían los vecinos, sino pequeños comerciantes. Recientemente hemos sacado notas de prensa de pequeños comerciantes que no se les tenía en cuenta en determinadas zonas. Esa oposición la hemos hecho. Ahora bien, hemos apoyado también el plan de cooperación, porque las cosas que también hay que apoyarlas. Hemos propuesto mociones que en algunos casos se han aprobado y otras no, y luego nos da pena, que me gustaría aclarar que en este tipo de oposición nos hemos, digamos, no queremos que la oposición sea como había sido hasta ahora, sin insultos, no queremos ni insultos ni crispación, no nos gustan las cosas y las decimos claramente, pero sin faltar, y por eso creo que los vecinos cada vez se ponen en contacto con nosotros. Existe otra forma de hacer política, Compromiso la está aplicando, y dicho esto, evidentemente cuando las cosas se hacen bien se dicen, cuando no se hacen bien pues se recalca, porque esa es nuestra labor. Al final de legislatura, las promesas electorales que decían que iban a sacar con una mayoría absoluta, está claro que no se han sacado. Un ejemplo, transporte municipal, el plan general, son algunos de esos ejemplos de la muy necesario que nos ha llevado por parte del grupo de gobierno y que es necesario para San Bartolomé de Tirajana. Aunque está en vías la aprobación del plan general, pero a veces resulta paradójico, ¿no? Porque esto no es un caballo de batalla de este mandato, esto viene de muchísimo atrás. ¿Y cómo es posible que San Bartolomé siga sin contar con un plan general? Por si quiere hacer una reflexión, escapa un poco a lo que ha sido el mandato, está claro, ¿no? La verdad que es incomprensible. Un municipio como San Bartolomé de Tirajana, tener un plan general del 96 ha paralizado totalmente las inversiones en un municipio tan importante como el nuestro. No escapa a nuestro sentido común como durante estos 15, 16 años no se ha aprobado un plan general, que con una mayoría absoluta se delegue las competencias al gobierno de Canarias a través de ese plan. Digo, pues ahora seguro que también se saca en esta legislatura. Estamos a 2 meses de las elecciones, 64, 65 días, y todavía no sabemos si se va a sacar este plan general.
¿Qué deriva esto? No solo las inversiones, deriva en que nuestros jóvenes no tienen unas viviendas y tienen que marcharse a otros municipios porque no tienen esa vivienda, porque en los negocios no se puede activar un plan de empleo en condiciones, y nada más que son obstáculos y escollos. Todos, yo creo que todos los partidos que forman el consistorio estamos de acuerdo que ya es necesario ese plan general, y lo triste es que todavía no tengamos un plan general sino del 96. Si le digo San Bartolomé de Tirajana, ¿de qué se acuerda? ¿De la zona turística, el emblema de Gran Canaria y yo creo que del archipiélago, incluso del país? ¿O se acuerda de la zona rural de San Bartolomé de Tirajana, su parte de cumbre que tiene, medianías? ¿Qué visión tiene de su municipio, le pregunto? Yo no soy objetiva con mi municipio, pero bueno, una cosa no es ser objetiva y otra arbitraria. Y no quiero ser arbitraria, pero sí que tengo que decir que vivo en el lugar de los más bonitos de este país, por no decir el mundo, uno que he tenido la oportunidad de viajar. Es un todo. Nombrar San Bartolomé de Tirajana es el faro por el que tengo la suerte y el privilegio de pasear todos los días, como antes le comentaba. Son sus playas maravillosas, son sus gentes y el encanto de su gente. Es Fataga, es Tunte. Fataga es uno de los pueblos más entrañables, pero es que además si conoces a las personas que ahí habitan y la hospitalidad con la que te tratan, es que no podemos decir más. Es un barrio de pescadores como el Castillo de Romerá, con la lucha que tienen su gente. Es un todo. Yo no puedo ser objetiva con el municipio con el que tengo la suerte de vivir. Me va a disculpar de todas formas la pregunta, pero bueno, sencillamente era por poner en valor también la zona rural, también la zona de cumbre y lo que es en su conjunto San Bartolomé de Tirajana. Y no lo digo culpando evidentemente absolutamente a nadie en San Bartolomé, sino a la imagen que podamos tener el resto de los gran canarios de lo que es San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Sí, es el municipio más extenso, por tanto yo creo que es fundamental. Le ponía dos ejemplos, ponía Tunte, por toda la historia que lleva ese bonito pueblo, pero también le ponía el ejemplo de Fataga, pero es que hay muchísimos más. La ganadería, la agricultura, quien no ha probado el queso, las aceitunas, todo forma parte de lo que hace grande un municipio, y sin duda San Bartolomé de Tirajana es grande, no solo por sus playas y sus costas, y la zona turística, sino porque en gran medida esa zona de medianía, que el valor y el coraje que tiene su gente han hecho grande este municipio. ¿Se ha puesto en valor precisamente esa zona? No, no como debería. Yo creo que el otro día me reunía con algunos de los vecinos de Tunte, estábamos denunciando los últimos robos que acechan a esa zona, zonas que una población que cada vez se vuelve mayor, entre otras cosas porque tienen que buscar trabajo en la zona de costa, porque no se han sacado un plan general que digamos que dé más dinamización a esa zona rural. Y me hablaban de que existen muchas, cuando sale la época de los albaricoques, que son de los más ricos que hay en España, y que no se potencia como se tiene que potenciar, pues con la Feria del Agricultor, con las famosas aceites y demás. Yo creo que se pueden hacer pequeñas cosas que den más valor a nuestra zona de medianía. Porque del sector turístico no le pregunto, ¿o sí? Más que nada por las buenas noticias que siempre da San Bartolomé de Tirajana en ocupación. Otra cuestión es la política municipal o lo que usted considera al respecto, ¿no? Bueno, la zona turística, el consorcio ha hecho cosas importantes.
Estamos pendientes de lo famoso, el estado de las hamacas que se podrían mejorar, que no ha funcionado bien, los famosos kioscos que están en una nave depositados y que todos ansiamos porque no es la imagen que merecen nuestros turistas. En la zona turística se pueden mejorar muchas cosas. Hay determinadas zonas obsoletas que no solo, y en honor a la verdad, no solo depende de papá Estado y papá Ayuntamiento, depende de muchos factores, de la inversión privada, pero sí se puede mejorar algunas zonas. Ponía como ejemplo Soneland, que es verdad que hay una parte que es residencial, que viven cerca de 4.500 personas residiendo ahí, pues no ha sufrido. Lamentablemente todas las calles transversales no tienen unas aceras en condiciones y un asfaltado paupérrimo. Ese tipo de cosas sí se podrían mejorar. Hay muchas cosas todavía por hacer, pero el consorcio ha sido una gran ayuda en este municipio. Hay zonas, por ejemplo, el paisaje natural de las zonas de Maspalomas, el oasis, controvertido oasis, últimamente con una desprotección del palmeral, en fin, y también hay alegaciones al plan insular de ordenación en este sentido. ¿Qué nos dice de lo que fue un vergel, auténtico vergel, en otro tiempo y que ahora, bueno, está en la situación en la que está? Lamentable. Yo creo que esa parte de protección nunca se debió perder. El estado, los que conocemos cómo se encuentra el estado paupérrimo con el que se encuentra esa zona, que en los últimos días sí se ha procedido a limpiar y de verdad que nos congratulamos de esa situación. Pero había no solo esa parte del Palmeral, la parte de la Avenida de Colón, que es la que sube, se encuentra en muy mal estado. La parte de las dunas en algunos sitios debe ser tener muchísima más protección, ni hablar de la zona de las palmeras, cómo se perdieron y que nunca se debieron perder en la zona de la Gran Canaria 1, porque es la entrada la entrada de nuestro municipio y es la primera imagen que reciben los turistas. Son cosas que nunca se debió perder y que lamentablemente por desidia, por abandono, a lo largo de los años, tantos años, ¿no? Ha habido aspectos que mucho que mejorar y sobre todo alguien tenía que haber asumido algún tipo de responsabilidad, porque en otro lugar del mundo tienen la mitad de la belleza que tenemos nosotros en nuestros paisajes y lo hubiesen tenido como Oropaño. Aún a pesar de todo, ¿mira al futuro con optimismo en su municipio? Quiero pensar que sí. Tenemos todo, tenemos un clima extraordinario, tenemos la belleza de los paisajes naturales, tenemos una seguridad. Lamentablemente hace poco hemos vivido y la verdad que lo denunciamos y nos pesa en el alma que en otros lugares del mundo potencialmente rivales nuestros sufran este tipo de atrocidades, y tenemos la oportunidad de saber, tenemos todos los indicadores para que San Bartolomé de Tirajana sea un referente mundial en materia de turismo. Solamente hay que aplicar la dosis y la fórmula para que todo salga bien y podamos vivir en armonía entre todos, los residentes, los visitantes, y que todo funcione bien. Bueno, Gran Canaria es un ejemplo de ello, ¿no? Sí. Por todas las nacionalidades que viven en la mitad sur de la isla de Gran Canaria, están representadas prácticamente todas en San Bartolomé de Tirajana y en Santa Lucía de Tirajana, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Sí, no creo que pase en otro lugar del mundo, ¿no? No, tenemos más de 129 nacionalidades viviendo y tenemos una población de unos 53.500 habitantes. El ejemplo de tolerancia que aplica diariamente San Bartolomé de Tirajana es increíble. Todos tenemos en nuestra familia personas que son de otros países y que se adaptan y que nos adaptamos perfectamente. Yo lo que salgo de mi casa creo que puedo saludar en varios idiomas. Sí. Y eso enriquece, eso es una forma de... No te hace más demócrata, pero sí más tolerante hacia con los demás. Demócrata ya somos por convencimiento, ¿no? Por convencimiento, pero a veces eso que aplican de tolerante, yo creo que San Bartolomé de Tirajana, pues como hablaban también, Santa Lucía,
somos muy tolerantes en ese sentido y se agradece. Le hago una última pregunta. ¿Estos 4 años la han fortalecido? ¿Tiene ánimo de continuar en la política activa en el Ayuntamiento de San Bartolomé, si así lo decide el pueblo en las urnas? ¿Cómo se siente? Me siento fuerte porque hay muchas cosas que mejorar. Compromiso tiene un equipo capaz. Ahora mismo nada más que sabemos que el cabeza de lista es Paco Pérez. Personalmente, dentro del respeto que le tengo y la admiración, creo que es el de los candidatos que se conocen, al margen del respeto que tengo por todos los adversarios políticos de las otras fuerzas, creo que es la persona más capaz y sobre todo más buena que hay entre los rivales, adversarios políticos, y sobre todo se ha rodeado de un equipo que a veces no es solo el cabeza de lista, se ha rodeado de un equipo humano y profesional que recopila no solo a todos los barrios, sino que también a todos los colectivos, distintas profesiones, y creo que Compromiso puede ser, además estoy convencida, puede ser una opción importante de gobierno. Sole Pérez, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias, me he sentido muy a gusto, un placer.